Bueno, cordial saludo, buenas noches a todos los asistentes a este evento, a todos los profesionales médicos, veterinarios, profesionales del campo, estudiantes y productores. La hipocalcemia es una de las enfermedades metabólicas y carenciales muy frecuentes en el periparto. Se refiere a periparto 21 días antes del parto y 21 días después. Durante décadas de investigación se ha tratado de determinar la incidencia de esta enfermedad y se ha encontrado en países como Estados Unidos y Nueva Zelanda que la hipocalcemia clínica y subclínica está entre un 8 al 9%. Se entiende como hipocalcemia clínica cuando el animal cae, cuando los niveles de calcio en el momento del parto y 96 horas después está por debajo de 5,8 miligramos por decilitro. Se entiende por hipocalcemia cuando las vacas tienen en sangre por debajo de 8,77 miligramos por decilitro, ¿no? Fuentes, por ejemplo, de Argentina sugieren que el 100% de las vacas caídas registradas en una población de estudio, el 75% de estas patologías es por desbalances nutricionales y entre esas el 37% corresponde a hipocalcemia pura o combinada. Es que la hipocalcemia puede venir con hipomagnesemia. En caso concreto de Colombia, no existen datos, pero sí existen datos de países donde investigadores han estudiado bastante este tema. Por ejemplo, en Estados Unidos, el doctor Goff y Horst, que son los padres del metabolismo moderno, ellos hablan de una hipocalcemia clínica, una incidencia en los primeros 3 días después del parto, de hipocalcemia clínica entre un 5 y un 10%, e hipocalcemia subclínica un 50%. Otros autores americanos, por ejemplo, Santos, Hudgens, determinan casuísticas más altas de un 60%. En el territorio chileno, que es una zona de trópico alto de los Andes, muy frío, se reportan datos de casuísticas que llegan al 85% en los primeros 15 días postparto. De tal manera que esta enfermedad sí es metabólica y carencial, es muy frecuente, ¿sí? Y que trae problemas reproductivos y problemas de sanidad al momento del parto. Nosotros en Colombia estamos abocados a sufrir de alta casuística de la hipocalcemia. ¿Por qué razón? Porque tenemos unas deficiencias de calcio en nuestras pasturas. Estudios del doctor Iván Rodríguez en Antioquia, del doctor Javier Aristizábal de Colanta, quienes realizaron estudios del mineral, del calcio, en los pastos de trópico alto, en especial el quicuyo, muestran que las concentraciones de calcio no superan en promedio el 0,3%, siendo ideal un 0,7%. Otro factor que contribuye a acentuar los problemas de hipocalcemia es la deficiencia también de magnesio. Bajos niveles de magnesio reportan con niveles alrededor del 0,2%, 0,25%, siendo el nivel ideal el 0,35%, según las tablas de NRC. Otro factor que incide mucho son los altos niveles de potasio en las pasturas. Goff y Hort, padres del metabolismo moderno, siempre han pregonado que esos excesos de potasio, que es un catión fuerte, produce una alcalosis que no permite la absorción del calcio en el preparto y en el momento del parto. Niveles de potasio se han reportado en el pasto quicuyo alrededor del 4,5% por el zootecnista Iván Rodríguez, el doctor Javier Aristizábal, en pasto quicuyo, y estudios también realizados en pasto maralfalfa por el zootecnista Iván Rodríguez reporta niveles de potasio por encima del 6% a los 60 días en el pasto maralfalfa.
Bien se sabe que en una ecuación sencilla que nos enseña Goffey Horse, nos dice que cuando el potasio se divide en la suma del calcio más magnesio, y si ese cociente es mayor de 2.5, vamos a tener serios problemas de hipocalcemia al momento del parto y sus consecuencias que coinciden con metritis, endometritis, vaca caída, retención de placenta, prolapsos uterinos, distocias e inclusive una alta predisposición a las mastitis. Hay estudios también del doctor Correa, del doctor Carulla, que muestran que el pasto quicuyo aquí en la sabana de cundiboyacense demuestran también niveles de calcio que no superan el 0.3%. Este tipo de pasturas son bajas en el calcio. Y en los ryegrasses también, aunque tienen un poquitico más de calcio más alto, tienen niveles de potasio también muy altos que pueden superar inclusive el 5%. Este desbalance de estos nutrientes macrominerales, es lo que predispone a la hipocalcemia. La hipocalcemia se ha llamado en algunos países fiebre puerperal, aunque es un nombre empírico, porque allí no hay fiebre, al contrario hay frío, o parecia puerperal, está muy relacionado con exceso de potasio en la dieta o exceso de fósforo en el preparto. Vacas que reciben más de 45 gramos de fósforo en el preparto también predispone a la hipocalcemia porque afecta el metabolismo de el calcio a través de la hormona paratiroides, de la paratormona, que es la responsable de absorber el calcio. Entonces, también viendo estudios de trópico bajo, por ejemplo, los realizados en sabanas del Piedemonte llanero por el investigador John Frederick Layton en el 2019, en pastos Brachiaria brisanta, humidícola, muestran que los niveles de calcio también no superan el 0.3%. Están en el 0.14, 0.2%. El nivel de fósforo también está bajo, 0.14%, y el magnesio en el 0.2%. Los estudios de estos autores no muestran los niveles de magnesio, pero es muy conocido también que en el trópico bajo hay acumulación del catión potasio que produce una alcalosis y afecta la absorción del calcio y del magnesio. Entonces, estas son enfermedades de alta casuística. Ahora, la hipocalcemia, por ejemplo, se presenta en vacas entre 5 a 10 años, vacas ya maduras. Se presenta en vacas de 3 a 7 partos, en vacas con condición corporal gordas, sobreacondicionadas, condición por encima de 4 o 5. También se presenta la hipocalcemia en vacas que han tenido estos problemas en partos anteriores, también en vacas de alta producción de leche, teniendo en cuenta que 10 litros de leche calostro eliminan 23 gramos de calcio. También son muy predisponentes algunas razas, por ejemplo, el rojo sueco, el Jersey. El Jersey mucho porque recordemos tiene los sólidos en leche mucho más alto y hay un aporte mayor de calcio a través de la leche. Y algo muy clave, son predisponentes a esta enfermedad vacas que reciben durante el periodo seco, lo que se conoce en el sistema americano como close-up, o sea, 21 días antes del parto hasta el parto, que reciben dietas catiónicas, es decir, dietas positivas cargadas de iones fuertes como sodio y potasio. ¿Sí? Estas Ok. vacas orinan alcalino. Hay una alcalosis leve que hace que el metabolismo del calcio se afecte precisamente porque no hay síntesis endógena de vitamina D3. Entonces, la casuística es muy alta
tanto en trópico alto como en trópico bajo. Entonces, esta enfermedad es mucho más frecuente 24 horas antes del parto a 96 horas del parto. El 70% de las casuísticas de hipocalcemia se dan 24 horas del parto a 96 horas después del parto. Doctor, muchísimas gracias. Bueno, aquí en el Teams no estamos proyectando, pero las personas de Facebook sí están viendo pues la presentación, ¿listo? Voy a hacer una pregunta al doctor Nicolás. Bueno, pues dentro de los beneficios de Calfomás oral, ¿cuáles son los más importantes? Ya entrando en materia del producto. Bueno, no, dentro de su composición que ya, pues en principio lo vamos a conversar mucho con el con el doc Rubén, que fue quien concibió el producto como tal de nosotros para la compañía. Sus principales beneficios son pues, la cantidad en gramos de calcio, de formiato de calcio aniónico, ¿cierto? Específicamente, y una sal aniónica de magnesio. Ese es uno de los beneficios, que entramos en una concentración muy alta y en la parte técnica de desarrollo ya en los animales, pues la reducción principal de estas alteraciones reproductivas en días abiertos, en intervalo entre partos y consecuente a esto, pues a no tener afecciones de enfermedades metabólicas subclínicas o clínicas, ¿cierto? Para así evitar, digamos que estos bajones o estos desequilibrios productivos en las lactancias siguientes. Calfomás oral tiene una ventaja y es su fuente energética también. Toda su composición nos ayuda en la fijación, en la movilización y en la activación de calcio, específicamente también apoyando a la activación de la vitamina D3 para aumentar esa movilización y fijación a nivel intestinal si hay problemas fisiológicos normales con la vaca, ¿cierto? Porque todas las vacas, hay que resaltarlo, sufren de una hipocalcemia al momento del parto. Esto es fisiológico, esto es inevitable, pero ya en diferentes estudios también se ha podido llegar a determinar de varios términos como normocalcemia, hipocalcemia, hipercalcemias. Entonces, las vacas con dietas, como lo mencionaba el doc, altamente, pues en composición catiónica o con cationes, pues van a tener una susceptibilidad mayor a enfermedades metabólicas clínicas, entre esas la cetosis o la prevalencia del balance energético negativo. Eh, pero las que de pronto están estables y están con una dieta aniónica, con buenos parámetros y no superan esas condiciones corporales específicamente de 3.5, que son quienes más predisponen a la movilización de ácidos grasos libres, que, bueno, ocasionan una cantidad de patologías a nivel hepático y a nivel metabólico de la vaca, alcanzan a regularse en el tenor de calcio más prontamente que las que tienen esta predisposición por condición corporal o por antecedentes ya de patologías metabólicas. En las hipercalcemias también, pues nosotros somos pues causantes de muchos de estos problemas en las vacas, tratando de hacer bien. En muchas ocasiones generamos un mal mayor y es importante el espacio también para darle como esa relevancia a Calfomás oral y específicamente con los temas de las hipocalcemias en nuestras vacas. Entonces, beneficios, composiciones, presentación, el envase de nuestro producto es sumamente práctico, es sumamente eficiente porque nos evita pérdidas de producto y volviendo al tema pues, de incidencia es la regulación metabólica de la movilización y fijación de calcio, eh, reducción de esos días abiertos, reducción de la involución uterina, porque esto está determinado que una vaca con hipocalcemia subclínica, ojo, y lo resalto porque solamente con hipocalcemia subclínica ya se habla de que una vaca diagnosticada con hipocalcemia clínica refiere entre 8 y 10 vacas subclínicas dentro del hato. Entonces, una vaca con una manifestación subclínica nos puede llegar a abrir
esos días reproductivos más de 30 días. Y esto siempre influye en costos, porque el costo de un día abierto pues ya es un cuento de mucho, pues es muy delicado, es demasiado costo. Adicional los tratamientos posteriores a una subclínica que se convierta en una clínica o que esta clínica no se maneje adecuadamente y también interfiera una hipomagnesemia. Eh, Muchos factores que le damos esa relevancia al Calfomás oral que nos van a evitar en nuestros actos. Muchas gracias, doctor. Doctor Carrillo, pues ya que estamos hablando de Calfomás oral, cuéntenos por favor cuáles son los componentes del producto y qué diferencia encuentra con los que hay en el mercado, por favor. Perfecto, gracias. Mire, Calfomás oral es una suspensión balanceada que contiene calcio aniónico, magnesio aniónico, vitamina A, vitamina D3 y niacina. Es de tener en cuenta que viene en un frasco de 500 mililitros, y una dosis de 500 mililitros aporta 62 gramos de calcio, aporta 15 gramos de magnesio, aporta 7.000 unidades internacionales de vitamina A, 14.000 unidades internacionales de vitamina D3 y niacina, 8.500 miligramos. Las grandes ventajas que tiene Calfomás frente a los competidores que vienen frasco de 500 mililitros con mayor concentración de calcio. Los productos análogos, aunque también usan sales aniónicas, aportan alrededor de 39 gramos de calcio aniónico. Y Calfomás oral aporta 62 gramos de calcio aniónico. Estudios realizados en Brasil demuestran que cuando se administra 50 a 100 gramos de calcio aniónico previos al parto, 12 o 24 horas antes del parto, el nivel de calcio o la normocalcemia se mantiene entre 8, 5 y 9 miligramos por decilitro y así se sostiene por más de 30 horas. Con ese tenor, ese nivel de calcio, estamos nosotros asegurando que la paratormona cumpla su función en estimular la síntesis de la vitamina D3. Por otro lado, Calfomás contiene magnesio, 15 gramos. Hay productos de la competencia análogos que no tienen magnesio. Uno de ellos tiene una dosis total de magnesio de 5 gramos. Calfomás oral, en un frasco de 500 mililitros, aporta 15 gramos de magnesio. Además, aporta vitamina A, que tiene un efecto muy importante en mantener la integridad del epitelio intestinal y de uterino y favorece la inmunidad. Igual la vitamina D3, que no solamente favorece la absorción del calcio a nivel intestinal, renal, sino que también es inmunoestimulante. Y la niacinamida, que es un factor antilipotrópico, es decir, evita que las grasas se quemen de una velocidad muy alta para que no vayan a producir beta-hidroxibutirato, una sustancia química que afecta el proceso reproductivo. Algo importante que al Calfomás oral y que lo anotaba el compañero colega médico veterinario Nicolás, es el aporte de energía. Calfomás oral tiene 3 fuentes de energía, 2 inmediatas y una retar. Las fuentes de energía inmediata son el propilenglicol y el ácido propiónico. Y el de liberación lenta o tardía es el glicerol. Esto con el ánimo de producir energía, porque recordemos que los niveles de energía tienen que ser altos en la vaca cuando se aporta magnesio a nivel intestinal. Y por otro lado, las vacas con hipocalcemia siempre van acompañadas de cetosis, es decir, hay hipoglicemia, se bajan los niveles de energía y aumentan los cuerpos cetónicos. De tal manera que Calfomás es para administrar 12 horas antes del parto y 12 horas después del parto. Los demás productos del mercado recomiendan 12 horas antes del parto
una dosis de 350 centímetros cúbicos. Al momento del parto, 350 centímetros cúbicos y 12 horas después del parto, otros 350 centímetros cúbicos. Es decir, de 3 manejos. El Calfomás oral es de 2 manejos. En vacas de trópico alto, perdón, de trópico bajo, vacas 7 colores, vacas de cría, recomendamos una dosis de 500 mililitros 12 horas antes del parto. Además, Calfomás oral viene saborizado para que haya un consumo voluntario y no haya rechazo. No tiene retiro en leche. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Aquí mencionamos el tema de la aplicación en pico bajo. Doctor Nicolás, contarnos por favor de las preguntas que preparamos. ¿Este producto puede ser usado en vacas de crías y de trópico bajo, criollas? Bueno, perfecto, Juan, porque dando consecuente a lo que acaba de mencionar el doctor Rubén Darío Carrillo, eh, nosotros pues tenemos como un foco a nivel nacional o un histórico de que toda la leche que se produce la producen las vacas europeas que están en la sabana cundiboyacense o en la sabana antioqueña. Pero a veces se nos pasa de que casi que el 80 o puede estar superando el 80% de producción, estamos en trópico bajo, ¿cierto? Entonces, y estas vacas productoras, le hablo, por ejemplo, de que la tercer cuenca lechera del país es la zona del Caquetá, que está a una altura sobre el nivel del mar, pues muy inferior a una sabana, y son altamente productoras de leche. Entonces, sí, es indiscutible de que lo podemos utilizar, pero más que lo podamos utilizar es que ya es una necesidad. No solamente en esta vaca productora de leche de trópico bajo, como lo mencionaba el doc, las siete colores o estos cruces con europeos y tipo carne, que son los comunes denominadores ahorita en estas lecherías doble propósito o lecherías incluso especializadas de trópico bajo. Es una necesidad porque, como les mencionaba en un inicio y como integrando todo lo que estamos conversando conjunto con el doctor Rubén, la hipocalcemia al momento del parto es inevitable. Siempre va a existir esta deficiencia cálcica fisiológica. Entonces, todo esto se nos va a ver reflejado a futuro en enfermedades reproductivas, en enfermedades metabólicas. Por ende, nosotros ya le estamos dando un foco preparto, en ese periodo del periparto, pero más enfocado en el preparto a esa hembra de cría o incluso hembra productora de leche de trópico bajo, único con un manejo, porque esas dietas, como son de una menor producción a una vaca de una altura mayor, entonces no va a requerir esa misma necesidad de una vaca de 28, de 30, de 35 litros, y con una sola dosificación de nosotros en el momento preparto, vamos a poder ayudar a esta vaca a que no vaya a tener descompensación y a aumentar esa movilización y fijación de calcio, que es sumamente importante en nuestros vientres de cría y las vacas que están produciendo leche a estas alturas, pues sobre el nivel del mar. Es indiscutible. Los cruces ya son una realidad, predominancia pues con los cruces de Girolando. Ahí de pronto en las diapositivas, Juan y queridos pues participantes lo pueden observar. Y hay una vaquita que es la que tiene esos colores, que es la siete colores, que es la de mayor predominancia, y estos hatos lecheros que tienen de 3, 4, 5, 6 vacas produciendo leche, multiplicadas por toda la cantidad de cabezas que tenemos en el país, son las que están logrando casi el 80 o superando ya el 80% de producción. Entonces, es indiscutible de que es una necesidad y que lo podemos manejar sin ningún problema en estas vacas criollas o en estos cruces con razas pues europeas o de mucha producción láctea. Eh, Juan, yo creo que en ese punto y a los participantes, todos coincidimos de que hemos tenido esos problemas, no solamente de observar la vaca caída porque
La vaca caída en realidad ya es una fase clínica de la hipocalcemia, pero con seguridad que todos tenemos vacas en las fincas que sufren de hipocalcemia subclínica. Entonces, y esa hipocalcemia subclínica nos está dando indicadores que de pronto algunos no los identifican de inmediato, pues de pronto por la falta de conocimiento de la enfermedad o de la patología, y también por la signología de la vaca, porque como no la presenta, pero cómo nos la está representando, días abiertos, intervalo entre partos, distocias, prolapsos cervicovaginales, prolapsos uterinos, metritis puerperales, y muchas veces le damos ese el enfoque a la patología como tal la estamos percibiendo posterior al parto, pero resulta y acontece, y es una realidad ya muy evaluada, incluso por nosotros en labores de campo, de que la mayoría de estas enfermedades o patologías son a causa de los malos manejos en el periodo de transición o en el periparto específicamente. Entonces, es una oportunidad muy grande para todos nuestros productores del país poder tener acceso a un producto que nos va a evitar aumento de costos y todas estas limitantes reproductivas que a la final, toda la parte reproductiva es la base de la producción, porque sin reproducción no vamos a tener producción de leche. Entonces, importante, Juan, haberlo mencionado. Doctor, muchísimas gracias. Ya estamos recibiendo algunas preguntas por parte de nuestro público, de Román, de Yajaira, de Fernando Muñoz. Las preguntas las vamos a responder al final del webinar, ¿listo? Muchísimas gracias a todas las personas que se han mantenido conectadas. Bueno, retomando con el doctor Carrillo. Doctor Carrillo, cuéntenos, por favor, ¿cuál es la dosificación ideal de Calpomas oral? Y brevemente, ¿para qué está indicado el producto Calpomas oral? Porque ya se dio la explicación, pero ya tenemos nuevos conectados. Será bueno refrescar un poco esa información, doctor. Perfecto. Calfomaz oral es una suspensión. Calfomaz oral es un suplemento para la transición segura al parto, la producción y la nueva gestación. Calfomaz oral debe administrarse 12 horas antes del parto, 500 mililitros, vía oral, y 12 horas después del parto, otros 500 mililitros, en vacas de trópico alto de alta producción lechera como Holstein, Jersey, Rojo Sueco, Montbélier, etc. En las vacas de trópico bajo, recomendamos en tipo cría y vacas 7 colores, 12 horas antes del parto, una dosis, como preventivo. En el tema de como coadyuvante en el tratamiento de las enfermedades conexas que comentó el compañero, colega Nicolás, como metritis, mastitis, enfermedades musculoesqueléticas, distocia, etcétera, Calfomaz oral debe administrarse vía oral y en caso de vaca caída, es decir, lo que se llama como paresia puerperal, posterior a la administración de un calcio inyectable. Es de tener en cuenta que los calcios inyectables aportan alrededor de 10 gramos de calcio, aportan fósforo y aportan magnesio. El fósforo debe no usarse en los productos que se manejan como preventivos de la enfermedad metabólica, hipocalcemia, hipomagnesemia, porque el fósforo, de hecho, en trópico alto es excesivo. Si nosotros miramos las pasturas de trópico alto, tienen más del 0.4% en materia seca, que eso significa que es alto y que le suministran más de 45 gramos de fósforo. Más de 45 gramos de fósforo en el preparto disminuye la síntesis de paratormona. Entonces, esos productos inyectables, el calcio llega a 15 miligramos por decilitro y baja rápidamente antes de 10 horas. Este tenor tan alto de calcio hace que la vaca responda tardíamente sintetizando paratormona.
24 a 48 horas después. Generalmente, 48 horas después es que responde a la síntesis de paratormona. Por eso Calfomás lo recomendamos 12 horas antes porque trae calcio aniónico, magnesio aniónico, energía y dosis de vitamina D3 para favorecer la actividad endógena de la paratormona. Como les comentaba, Calfomás oral puede ser usado digamos, como coadyuvante en el tratamiento de metritis, prolaxos uterinos, después de hacer una metropexia. También en el caso de distocias, en caso de retención placentaria, e inclusive en algunas mastitis hiperagudas relacionadas con Escherichia coli, conjuntamente con el protocolo establecido por el médico veterinario. Entonces es también coadyuvante en el tratamiento de estas enfermedades. Perfecto, doctor. ¿Hay alguna prueba diagnóstica sencilla en campo que pueda determinar la deficiencia de calcio, doctor Carrillo? Mira, a nivel de campo existe hoy en día un equipo que se llama el Aqua. Es un equipo sensible que parece de como una especie de Dramisky, como un equipo de determinar mastitis. Se llama el Aqua Twin. El Aqua Twin tiene un recipiente donde se le agrega plasma y él determina en corto tiempo el nivel de calcio en sangre. El nivel de calcio en sangre para que una vaca funcione muy bien, para que no tenga problemas al momento del parto, debe estar por encima de 8.5 miligramos por decilitro. Ahora, a nivel de laboratorio, existe una prueba que se llama espectrofotometría de absorción atómica de llama. Es una prueba pues compleja, pero es muy certera. Es importante llevar sangre al laboratorio, sangre entera, en tubos con heparina y evitar que haya hemólisis, que se rompan los glóbulos rojos porque esto altera los resultados. Tengan mucho cuidado, muchas de las muestras de sangre que se llevan al laboratorio las llevan en EDTA. En EDTA no se puede porque él quela los minerales y por eso aparecen muy bajos o ausentes. A veces ve uno y hace análisis con niveles de calcio por debajo de 2 miligramos por decilitro. Con ese nivel ya una vaca está muerta. Es porque han llevado la muestra en EDTA. Entonces no se les olvide que debe ser llevada en sangre con heparina y refrigerada y bien rotulada. Ahora hay una prueba en campo que se puede hacer masiva, la hacen en algunos países como Argentina, como México, Estados Unidos y mucho en Costa Rica, la empresa Dos Pinos, que es usar una solución al 0,1%, al 0,1% de EDTA, una solución acuosa, y de esa solución se le agrega 0,8 mililitros de esa solución más 2 mililitros de sangre. Se le hace una mezcla, esto es una prueba de campo, se hace una mezcla suave y se deja reposar por 3 a 5 minutos. Si se observa la formación de un coágulo, la vaca posee más de 8 miligramos por decilitro de sangre. Quiere decir que es normal. Si no se produce la coagulación alguna, entonces se considera que la vaca tiene una hipocalcemia. Esas son pruebas rápidas de campo. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Listo, ya estamos recopilando las preguntas que nos han hecho en Facebook. Este es el momento de que las dejen para que las alcancemos a responder en los 15 minutos que nos quedan. Mientras tanto, el doctor Nicolás Peláez nos va a contar cómo se puede identificar en campo que la vaca está entrando en proceso de hipocalcemia. Cada vez tenemos más conectados y seguramente los usuarios quieren saber sobre esta pregunta. Bueno, nosotros, Juan, cuando determinamos que una vaca está hipocálcica, generalmente
es la vaca caída, ¿cierto? Pero como lo hemos mencionado en el transcurso del foro, no todas se caen, ¿cierto? Y esto se refiere a la hipocalcemia subclínica. Eh, ¿Cuál es la primera etapa que es muy difícil de percibir en esa hipocalcemia subclínica? Y es un tipo de nerviosismo y un tipo de tremor, ¿cierto? No solamente muscular, sino reacciona a la piel al momento de interactuar con la vaca. Entonces, esto se puede llegar a observar horas antes del parto y posterior al parto. La vaca está de pie, pero la vaca nos puede generar este tipo de signología y podemos empezar como a sospechar de que, venga, posiblemente está prevaleciendo ese proceso hipocálcico fisiológico, pero nos puede eh, generar en una hipocalcemia subclínica. Eh, Esa sería, digamos que el único parámetro clave inicial como para nosotros poder identificar que está generando una subclínica, porque de resto no hay cómo observar eh, digamos que físicamente a la vaca, porque pues su nombre mismo lo dice, es subclínico. En la parte clínica, ella tiene una primer fase que se pone de cúbito external, ¿cierto? La vaca se cae, pero queda sobrepuesta. Yo creo que ahí tenemos la imagen en la diapositiva, es la superior derecha. Ella se cae, pero tiene su cuello y su cabeza levantada, incluso el tren anterior se puede estar en buena posición. Cuando va empeorando este tipo de cúbito external, el cuello empieza a formarse como en un tipo de S, ¿cierto? Porque ya la concentración de calcio es tan baja que no tiene la capacidad de hacer contracción muscular en el cuello y es la primera observación que uno puede ver en la vaca en decúbito external en la fase inicial clínica, ¿cierto? Ya cuando posible, bueno, ahí hay algo y qué pena hago la introducción, porque el calfomás oral nos puede llegar a ayudar a parar esa vaca que está en decúbito external no todavía con la signología de cuello en S, pero sí nos puede ayudar a pararla, ¿cierto? Eso no quiere decir que nos vaya a eliminar el proceso hipocálcico que ya está generando clínico, pero desde que nosotros podamos levantar la vaca y ya consecuente a esto, seguir con una terapia intravenosa con un gluconato de calcio o calcios pues intravenosos, que es la única recomendación que se hace en una hipocalcemia clínica. Eh, Posterior al decúbito external y ese posicionamiento de cuello en S, que la vaca no es capaz de sostener ya la cabeza, que muchas veces uno coge esta cabeza y la mueve y se desgonza con mucha facilidad, viene ya a su última fase y esto ya se empieza a determinar como una fase terminal, que es el decúbito lateral. Y la vaca cae ya de cúbito lateral, ya no tiene esa capacidad de contracción para poder mover el cuello o sobreponerse en el decúbito external. Y en ese otro proceso, ya en su última fase, la vaca empieza a generar un tipo de movimiento opistótono con el cuello y la cabeza y queda ya postrada con la cabeza casi prácticamente mirando hacia arriba. En ese decúbito external inicial de la clínica, posterior al S, la vaca también genera esa autoauscultación, ¿cierto? Ella se mira y se mira y como que le da a usted como la indicación de que venga, algo me está sucediendo adicional a una deficiencia de calcio. Entonces, esa sería como las maneras más prácticas y más comunes de uno identificar este tipo de evento en nuestro acto. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por su respuesta. Vamos a empezar con las preguntas. Clay. Sebastián Sandoval Espinosa nos envía saludos desde Quito, Ecuador, y nos quiere preguntar, doctor Nicolás, ¿cómo puede prevenir y tratar la cetosis en sus vacas? Bueno, Juan, me meto ahí un poquito como a dar relación de ese periodo de transición, ¿cierto? Porque no sé si es posible proyectar allá la imagen que tenemos de ese periodo, del periodo transicional con la aplicación del calfomaz oral y del calfosdicelén.
El hecho es que cuando la vaca genera esa cetosis es por un aumento o una movilización excesiva de ácidos grasos libres que generan cuerpos cetónicos y generan hígado graso, quistes no, abscesos hepáticos y una persistencia en el balance energético negativo de la vaca. Entonces, la mejor manera de prevención de este tipo de patologías es primero la condición corporal de las vacas, el manejo peripártico o ese periodo transicional con las dietas aniónicas para evitar esa movilización, porque cuando la vaca entra en este estrés, hay una liberación de cortisol, hay liberación o sea, de todo ese proceso de estrés de la vaca y de energía. Entonces, todo el calcio y todo este proceso mineral que estamos conversando, listo, se viene abajo, hay una descompensación mayor, pero aumenta como la vaca necesita energía y no tiene de dónde, entonces empieza a aumentar la movilización de ácidos grasos libres, que son la consecuencia final a una cetosis. Eh, la mejor manera de evitar es, ojo, condición corporal de las vacas, dietas aniónicas. eh, una de las opciones pues más recomendadas son las sales aniónicas, que su propósito inicial son pues los cloros y los sulfatos digámoslo, en mayor proporción, evitando ese negativismo de los cationes, principalmente del sodio y del potasio, ¿cierto? El fósforo también entra en ese parámetro, pero no en mayor proporción que el sodio y el potasio. Entonces, cuando usted genera esta nivelación aniónica en la vaca en el periodo de transición, y específicamente esos 21, a veces puede tirar un poquito a 25 días, preparto y posparto, la vaca va a tener una autorregulación metabólica más eficiente. Entonces, ese balance energético negativo se va a revertir y la vaca va a entrar otra vez en su estado normal, ¿cierto? Pero es muy difícil también usted entrar a trabajar con vacas con un sobrepeso excesivo, que esa movilización grasa ya es muy difícil de bajar. Entonces, esa sería como la primera acción, o sea, la autocorrección de ese tipo de cetosis y las bases energéticas, inhibir esa movilización de ácidos grasos libres. Listo, doctor. Muchas gracias por responder esta pregunta. Doctor Rubén Carrillo, por favor, cuéntenos. Bueno, nos comparten una pregunta es Yajaira Espinel. Nos saluda. Buenas noches. Una pregunta. ¿Cuál sería la causa que una vaca presenta fiebre muy repetido teniendo 7 meses de parto? Esa es textualmente la pregunta que nos hace Yajaira Espinel. Bueno, una vaca, si es una sola vaca dentro de un hato, pueden ser casos ya muy aislados, ¿no? Aunque a los 7 meses de parto presentarse, perdón, de gestación presentarse fiebre, la literatura no habla nada al respecto. Yo veo que está más correlacionado a es un proceso infeccioso. Si es fiebre, es decir, una temperatura alta por encima de los 39 grados centígrados, es una fiebre y eso ya está relacionado es con problemas infecciosos y no está relacionado con problemas del metabolismo del calcio. La hipocalcemia, al contrario, produce hipotermia. Lo llama, como les decía vulgarmente, fiebre de leche, pero allí no hay fiebre porque ahí es vasodilatación, precisamente porque la función del calcio es un factor de contracción y la del magnesio un factor de relajación. Cuando falta calcio, cuando está por debajo de 5,8 miligramos por decilitro, le da lo que se llama fiebre de leche y se va al piso, se cae. Cuando se presenta la hipocalcemia antes del parto, muy antes del parto, 1 mes o 2 meses de antes del parto puede llegar a suceder. Son casos de baja casuística, pero sí está muy relacionado con el consumo de algunas sustancias tóxicas que pueden antagonizar la absorción del calcio. Pero lo que comenta ya es un caso aislado y refiero es un problema más infeccioso. Doctor Carrillo, Fernando Muñoz nos pregunta, en vacas de alta producción con hipocalcemia clínica, ¿no es mejor aplicar el calcio vía endovenoso? Mira,
de acuerdo a los estudios de Goffey Hall y el doctor Oxel, ellos siempre han recomendado las sales aniónicas como preventivo de la hipocalcemia durante 21 días hasta el momento del parto, 21 días antes hasta el momento del parto, con el ánimo de que se active el sistema de homeostasis del calcio mediada por la paratormona. Una dieta aniónica que debe tener menos 50 miliequivalentes hace que la paratormona se dispare y aumente la síntesis de vitamina D3 por activación de una enzima que llama 1-alfa hidroxilasa. ¿Sí? Y de esta manera, de manera endógena, permite la calcemia. Cuando usted lo inyecta vía endovenoso, es una vía exógena, ¿sí? Porque las mejores vías de favorecer el metabolismo es la vía digestiva, porque allí es donde empieza la homeostasis del calcio. El calcio y la regulación empieza en el tracto digestivo, depende de su relación con el riñón y la paratormona, no directamente de las venas. El calcio inyectable se hizo y como lo decía el compañero, para tratar la hipocalcemia clínica, es decir, aquella donde la vaca está caída, donde tiene menos de 5.8 miligramos por decilitro. Mira, de acuerdo a los estudios de Oxel, cuando usted le inyecta entre 8 a 10 gramos de calcio neto, el calcio dispara rápidamente y llega alrededor de 15 miligramos por decilitro. Con 15 miligramos por decilitro hay riesgo de muerte por un fenómeno que se conoce como arresto cardíaco. Es una taquicardia paroxística. Y luego el calcio cae rápidamente y se elimina antes de 10 horas. Por el simple hecho de tener un tenor de calcio muy alto, inhibe la síntesis endógena de la paratormona. Y resulta que uno de los problemas más grandes que hay en la regulación del calcio, como decía el compañero Nicolás, la hipocalcemia es un concepto natural en el momento del parto, de 2 días antes del parto a 2 días a 3 días después del parto. Es por esa incapacidad que tiene el animal cuando elimina calcio en la leche, se bajan los niveles de calcio en sangre también y la paratormona cuando reacciona solamente es efectiva 2 días después, o sea, 48 horas. Y por eso sufre la vaca todos esos problemas conexos a la hipocalcemia que hemos mencionado, que ha mencionado el compañero. Vuelvo y les digo que el tema del calcio inyectable es para hipocalcemia clínica, se inyecta y luego 2, 3 horas después hay que seguir con Calfomaz oral porque él va a activar el sistema de la paratormona. De hecho, cuando la vaca está caída y usted le aplica el calcio, tiene que ayudarla a levantar. Algunos creen que con inyectarle calcio la vaca se va a parar y va a salir corriendo. No, hay que ayudarla a parar, porque si una vaca dura más de 48 horas, perdón, más de 18 horas caída, ya es una vaca que entra en un estado comatoso y muerte. Es difícil levantarla. Entonces, conclusión, los productos inyectables a base de gluconato de calcio o cloruro de cálcico se usan es para la hipocalcemia clínica y levantarla y luego seguir con una forma oral. Es un error aplicar más de 2 frascos en un día. Y la otra es que el cloruro de calcio, que es excelente, es muy irritante cuando se aplica en la vena y puede producir irritaciones locales. Y si se administra subcutánea es mucho más irritante. Por eso es menos funesto al organismo el gluconato de calcio. Ok, doctor. Listo. Y para finalizar, doctor, nos pregunta Magda Janet Garzón. Mentiras. Marcela Giraldo nos pregunta, ¿la mastitis súbita después del parto con un pezón dando agua amarilla puede ser también relacionado a hipocalcemia? Mira, las mastitis
por hipocalcemia están correlacionadas con esas mastitis agudas y en los 4/4 por lo general, y corresponden a una bacteria que se llama Escherichia coli. Un solo pezón es muy difícil establecer si es por hipocalcemia. Tengan claro lo siguiente: si en el rancho, finca o hacienda los problemas de mastitis, retención de placenta, prolapsos uterinos, distocias pasan del 10 o el 12% en el 2 primeros 3 días del parto, es muy seguro que tenga que ver con hipocalcemia. Ya que aparezca un caso aislado de un cuarto con una mastitis, es muy difícil decir que se deba a una hipocalcemia. Esa mastitis tiene muchas causas. Puede ser un problema de mal secado de la vaca, 60 días antes del parto, se secó mal. O puede ser de que ese cuarto tuvo una infección días previos, no hubo una mala práctica de higiene al momento del ordeño. Puede ser una de las causas. Pero siempre hay que correlacionar las mastitis es con otras enfermedades conexas a la hipocalcemia. Metritis, prolaxos, distocias, vaca caída, eso sí le dice a uno que es una hipocalcemia, y por lo tanto hay que iniciar un programa con Calfomás oral 12 horas antes del parto y 12 horas después del parto. Doctor, muchísimas gracias. Doctor Nicolás, nos llega una pregunta de Magda Janet Garzón. ¿Hay pruebas de campo para detectar el nivel de magnesio? Pruebas de campo para detectar el nivel de magnesio. Yo ahí sí, No, de no, no pronto, existe. es que es muy difícil porque la máxima que uno puede llegar a ver es ese tipo de coagulación conecta, pero para calcio, porque para llegar a evidenciar magnesio en campo es, fuera de que es muy subjetivo, es un falso positivo altísimo. Entonces, no está determinado, no están desarrolladas pruebas de campo para determinar magnesio. Entonces, no, la respuesta es no. Sí, el magnesio se determina en laboratorio por Ujú. espectrofotometría de absorción atómica en llama. Y, Exacto. y como le digo, hay que llevar sangre heparinizada. Mire que el metabolismo del magnesio es algo muy curioso, porque como es un elemento de recambio diario, se absorbe y asimismo se elimina. De hecho, para determinar hipomagnesemia, no solamente se lleva sangre al laboratorio, también se le puede llevar el ojo. El Un ojo, ojo, exacto. un Ajá. ojo de una vaca se puede llevar, es refrigerado. Sí, pero en campo, Juan, y a la persona pues, que nos hizo la pregunta, es imposible. O sea, hasta ahora no existe un método pues, efectivo que nos pueda indicar los valores de magnesio sanguíneo en la vaca. Listo. Bueno, ya para finalizar esta pregunta, sería interesante que, pues, que ambos den su perspectiva. Es una pregunta que nos hizo Saúl Esteban Ortiz. Nos dice que es una pregunta compuesta y es la siguiente. ¿Los componentes, claramente de Calpomas oral, son orgánicos o inorgánicos? Y si fuesen inorgánicos, ¿qué porcentaje de absorción posee el Calpomas oral? Eh, Mira, como usted ve la fórmula, el formiato, la sal formiato, es un derivado del ácido fórmico, por lo tanto lleva carbono. Y como lleva carbono, es orgánico. El caso del magnesio, que es cloruro de magnesio, no lleva carbono, por lo tanto es inorgánico. Existe una creencia de que lo orgánico se absorbe y lo inorgánico no se absorbe. Mira, los nutrientes todos se absorben, es por ionización en el tracto digestivo e inclusive en las formulaciones farmacéuticas. Si usted inyecta sulfato de magnesio y están en solución, obviamente está disociado en ion sulfato y en ion magnesio, es decir, está disociado. En el caso del formiato de calcio, se disocia en el ion ácido fórmico y en el ion calcio. La biodisponibilidad
es muy alta. De hecho, en las pruebas que les comenté, realizada por dos investigadores brasileros, demostraba que los investigadores se refiere en Universidad de Paraná, Linton Weiner Carneiro, quien realiza el siguiente trabajo. Aplica, administra calcio, formiato, 50 a 100 gramos a vacas hipocalcémicas, es decir, que tienen por debajo de 5 miligramos por decilitro, y en el grupo control a las 2 horas ya encuentra niveles por encima de 8 miligramos por decilitro, y a las 12 horas encuentra que está por encima de 8.5 miligramos por decilitro y se sostiene así por 30 horas. Eso es un indicio de que es biodisponible. Mire que la biodisponibilidad es un concepto que tiene que ver con que si se absorbe o no se absorbe, pero hay un concepto más importante que es la bioactividad. Es que si se absorbe y por cuánto tiempo permanece en el organismo. Porque fíjese que el calcio que usted inyecta en la vena es 100% biodisponible, pero desaparece en 10 horas. Exactamente. En cambio, el calcio formiato tiene una biodisponibilidad superior en ese orden de ideas al 80% y se sostiene, es decir, es bioactivo y biopermanente por más de 30 horas. Perfecto, doctor. Listo. Y esta ya es la última pregunta que se la dirigen al doctor Nicolás Peláez. Nos pregunta Dayan Melo si se puede aplicar calcio venoso preparto. Bueno, Juan, eso es el peor error de la vida, ¿cierto? Porque como ya lo hemos venido conversando y específicamente en la acción de la paratiroides y esa especificación que tiene la paratormona en esa activación, en ayudar a la activación de la vitamina D3, en toda esta movilización y fijaciones de calcio, si usted llega e introduce calcio venoso en el proceso preparto, incluso posparto, y la vaca no está con niveles bajos de calcio, pues indiscutiblemente usted va a generar una hipercalcemia. Y esa hipercalcemia va a inhibir la acción de la paratormona. Entonces, la recuperación normal puede llegar a ser 48 horas, pero al usted activar esos o sobreponer esos niveles cálcicos, está ocasionando un error muchísimo mayor que la misma hipocalcemia subclínica o clínica que pueda generar la vaca. Varios estudios, varios argumentos técnicos también generan que entre el segundo y el tercer día la vaca puede llegar a normalizar esos niveles de calcio, ese tenor de calcio específicamente, solas. Pero cuando usted tiene esos antecedentes, por ejemplo, en esas vacas multíparas, incluso vacas adultas, como lo mencionaba el doctor Carrillo, son vacas que pierden cada día de vida más esos receptores de calcio, ¿cierto? De fijaciones de calcio. Entonces, son vacas que por los históricos ya deberían entrar, o mucha gente ya la está manejando al momento del parto, entrar con calcios venosos, porque ya vienen históricamente con problemas de las vacas caídas o de las mal llamadas fiebres de leche, ¿cierto? Entonces, es un error. Primero, generar las hipercalcemias con calcios venosos, como lo hablábamos ahorita, la biodisponibilidad es inmediata, la acción es inmediata y el pico de concentración de calcio se eleva, pero el problema viene después, porque hay una inhibición de la paratormona y la calcitonina entra en digamos que en un desequilibrio y esto se va a volver un problema ya no 3 días, sino 10, 15, incluso 40 días posparto. Usted puede llegar a observar una vaca con una hipocalcemia clínica posterior a los 40 días posteriores al parto. Y esto tiene que ver con todas las alteraciones que nosotros posiblemente hagamos buscando un bien y a la final generamos un mal. Solamente, únicamente, Juan, y qué pena ahí la última Listo. interrupción. El calcio venoso solamente se recomienda para tratar la hipocalcemia clínica, no más. Y adicional, con una manera de aplicación muy lenta, porque esto, como lo mencionaba el doctor Rubén, esto puede generar cardiotoxemia y arritmias.
y generar este choque a nivel cardíaco. Y una vaca con un proceso hipocálcico, elevar el pico, ¡pum!, es una vaca que va a tener un paro cardíaco y la vamos a terminar, pues nosotros ayudando a morir. Entonces, es un error, es un error. Perfecto. Bueno, doctores, muchísimas gracias. Ya cumplimos la hora y cuarto de transmisión. A todas las personas que nos acompañaron hoy, muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que nos enviaron sus preguntas. Andrés Silva, en un momento, ¿quién más nos hizo preguntas? Sebastián Saldoval. Un saludo para Fernando Muñoz. Gracias a todas las personas que participaron de este espacio, a Yajaira Espinel, a Fred Antonio Mendieta. Muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron, que nos compartieron sus inquietudes. Recuerden que pueden encontrar más contenidos de este tipo en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube, en LinkedIn como California Ganadería. De verdad, muchísimas gracias y próximamente en YouTube y en nuestra página web podrán encontrar las memorias de este espacio y cualquier duda están abiertos nuestros canales, ya sean WhatsApp web, página web o redes sociales para formularle cualquier pregunta pues a los doctores. Les cedo la palabra a los doctores para que se despidan y de verdad muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Bueno, buenas noches a todos. Gracias nuevamente por la participación, por destinar este tiempo y compartir con nosotros. Muchas gracias. De mi parte igual, Juan Sebastián, y a todos los participantes de la conversación, del foro, mil gracias por la atención y por la participación. Estos espacios son para eso y recordarles pues que cuentan con el apoyo de Compañía California en todos sus procesos productivos, de los actos pues de ganaderos. Perfecto. También un saludo a Marcela Giraldo, a Magda Janet Garzón, a Joana Patiño, a Jason Barón, a Jean-Pierre Silva. Muchísimas gracias a todas las personas y al equipo California que está conectado con nosotros. Feliz noche y hasta luego. Gracias. Chao, chao. Feliz noche. Buenas noches.